Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal dedicado a la nutrición, salud y bienestar, patrocinado por Más que Dietas. Vamos a hablar sobre si eliminar el gluten de la dieta sin ser celíaco es o no malo para nuestra salud. Hay mucho debate sobre eso. Uno de los ingredientes que más solemos eliminar de la dieta, o al menos reducir las personas que se suelen cuidar, que nos queremos cuidar nuestra alimentación, me incluyo, es el gluten. Y hay mucho debate sobre si eliminarlo sin ser celíaco es o no correcto. Por un lado tenemos a los que demonizan el gluten y le echan la culpa de todo, y en el otro lado están los que te dicen que si eliminas el gluten te vas a hacer intolerante y cuando lo vuelvas a comer vas a enfermar porque además no comes fibra. Y bueno, pues como siempre, pues en el término medio está la virtud. El gluten es una proteína de origen vegetal que, como sabéis, se encuentran en harinas de cereales como es el trigo, como es la cebada, el centeno y muchas veces también por contaminación en la avena. Y una vez ingerido, pues hay que digerirlo, hay que metabolizarlo y a veces pues esto no es tan sencillo, especialmente por supuesto en personas celíacas en las que está más que justificado eliminación completa, ya que la calidad de vida de esas personas pues va a mejorar mucho, ¿no? Si eres celíaco no debes comer gluten nunca. Durante el proceso de digestión, el gluten se va a descomponer en cadenas de aminoácidos más pequeñitas, que son los llamados péptidos, y lo que ocurre es que la gliadina y la glutenina, que suelen estar poco degradadas por el calor o la digestión, por lo que sigue siendo un polipéptido intacto. Estas proteínas, estos péptidos, la gliadina y la glutenina, pues cuesta mucho más digerirlos. Cuando este polipéptido entra en la circulación sistémica entero, sin que se haya degradado, pues puede producirse lo que conocemos como una respuesta autoinmune, si la secuencia peptídica imita la estructura tridimensional de los tejidos de las personas. Es decir, el sistema inmunológico confunde proteínas no propias con proteínas que sí son propias, un caso de identidad errónea conocido como mimetismo molecular, que se llama, y es mecanismo de patógeno de enfermedades autoinmunes. Entonces, bueno, pues han encontrado niveles elevados de anticuerpos de nuestro sistema inmune luchando contra estas proteínas, se han encontrado anticuerpos antigliadina en varias afecciones autoinmunes, no solo en la enfermedad celíaca, sino que también se ha encontrado en enfermedades como la diabetes, la esclerosis múltiples, el lupus, la artritis, el Crohn, el pénfigo y en otras afecciones que no son autoinmunes, pero que también se ha encontrado, como puede ser, por ejemplo, el trastorno del espectro autista. Entra una proteína que no está bien degradada, el cuerpo la ataca como si fuera un extraño y como se parece también a tejidos propios nuestros, por ejemplo en el tiroides hay una similitud, pues empezamos a atacar también. Estos anticuerpos no solo atacan a este intruso, a esta proteína mal degradada, sino que también va a atacar a nuestros propios tejidos. Hay que comentar también que hay personas celíacas que eliminan el gluten de su dieta y no consiguen recuperar del todo la mucosa intestinal, a pesar de hacer una dieta completamente exenta de gluten. Para explicar esto tendríamos que referirnos a las prolaminas que están presentes en muchos alimentos, como es el arroz, como es el maíz. Las prolaminas son unas sustancias asociadas con el daño intestinal y con la liberación de zonulina, que es esta proteína que aumenta mucho la permeabilidad intestinal que ocurre cuando tomamos gluten. Pues las prolaminas no glutenosas de otros granos pues también pueden estar implicadas en procesos de autoinmunidad para las personas susceptibles o para los celíacos. Es decir, no solo por eliminar el gluten de la dieta vamos a eliminar la inmunorreactividad. A veces hay que eliminar también pues otras prolaminas como son, como os digo, la ceína del maíz o la orceína del arroz, que es además la del arroz reconocida como una causa frecuente y grave del síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de los alimentos, es decir, provoca un problema pues muy similar a la celiaquía, o la avenina de la avena. Y bueno, pienso que por este motivo a veces las dietas cetogénicas en las que se eliminan completamente todos los cereales funcionan tan bien lo que es a nivel digestivo. También por otro lado sabemos que los individuos sanos y no celíacos que consumen gluten también experimentan cambios en la mucosa y daños en los enterocitos, también expresan la zonulina. El único regulador fisiológico de las uniones ocluyentes conocido es la zonulina, que se secreta en respuesta a microorganismos y también al gluten, como sabéis. Es decir, cuando comemos gluten, una proteína que se llama zonulina se expresa en abundancia y eso lo que hace es abrir el poro. Si abrimos el poro demasiado van a entrar muchos patógenos, muchas proteínas mal digeridas y eso nos puede dar problemas, nos puede dar lugar a una endotoxemia, una inmunoreactividad, porque también entran más bacterias, ¿vale? Entonces al final hay una endotoxemia. Y esta zonulina actúa en el epitelio intestinal abriendo estas uniones y provocando pues un aumento de la permeabilidad. Un exceso de zonulina puede
suponer una permeabilidad intestinal excesiva, demasiada, y eso va a posibilitar que pasen moléculas patógenas hacia el interior y que se active lo que os digo, pues un sistema inmune y una cascada de reacciones autoinmunes, que se ha demostrado una relación entre la concentración de zonulina en plasma y el desarrollo de patologías autoinmunes. Cuanto más zonulina en plasma se encuentra, más probabilidades tienes de desarrollar una patología autoinmune, como es la enfermedad celíaca, como os digo, la diabetes, el asma o incluso la esclerosis múltiple. Por lo tanto, si los enterocitos, que son las células de nuestro intestino, se dañan, la permeabilidad también aumenta y las proteínas autoinmunogénicas van a conseguir penetrar mejor en la circulación sistémica, pues vamos a provocar una cascada, como os digo, de reacciones que al final puede dar lugar a una enfermedad autoinmune o, como os digo, también se está encontrando en otras afecciones no consideradas autoinmunes como el trastorno del espectro autista. Por otro lado, la planta del trigo tiene un genoma que también ha evolucionado de tal forma que tiene 6 copias de cada cromosoma. Es una especie que se llama hesaploide. Nosotros somos diploide porque tenemos 2 copias de cada cromosoma, una de nuestro padre y otra de nuestra madre. Si tenemos hesaploide es que tenemos 6 copias, ¿vale? Entonces esto es debido a diferentes eventos de hibridación entre especies de trigo, progenitoras, que eran las llamadas A, B y D, que eran portadoras a su vez cada una de 2 copias, y entonces pues se unieron las 3 y al final había 6 copias. El resultado pues es un genoma enorme, 5 veces mayor que el del ser humano, para que os hagáis una idea, y consecuencias de ADN altamente repetidas que componen el 80% de su patrimonio genético. Y ahí precisamente reside la dificultad técnica que han tenido los investigadores para descifrar el genoma completo del trigo, de uno de los 3 cultivos que además más consumidos del mundo, que es el trigo. Todo el trigo pertenece al género Triticum, pero dependiendo del número de cromosomas podemos dividir el trigo en 3 grupos. Tenemos un trigo diploide con 14 cromosomas, cuyas variedades cultivadas son muy poco usuales. También tenemos trigos tetraploides con 28 cromosomas, como es el trigo Khorasan, que se conoce como el camut, y trigos hesaploides con 42 cromosomas, como es el trigo común o también la espelta. Entonces, este ADN tan extenso posiblemente también esté relacionado con esos problemas que presenta el trigo. No está del todo demostrado, pero parece ser que los trigos que no están tan hibridados, tipo el camut, pues parece ser que los toleramos mejor, o por lo menos algunas personas pues lo toleran mejor. Y por otro lado, pues también hay que tener en cuenta que no solo el gluten puede dañar nuestra salud digestiva, también otros componentes del trigo, como os digo, y otros cereales. Además de las prolaminas, pues también hay que destacar los fructanos. Los fructanos son una familia, estos son polisacáridos y olisacáridos formados exclusivamente por unidades de D-fructosa, y los encontraremos exclusivamente en fuentes alimentarias vegetales, sobre todo destaca en las provenientes de la familia de las aliáceas, como son los puerros, los ajos, las cebollas, también en los espárragos, las alcachofas y por supuesto el trigo, el centeno y sus derivados. Es muy curioso porque se consideran fibra alimentaria soluble y se le atribuyen muchos beneficios a esta fibra, a los fructanos. Sin embargo, en algunas personas el consumo continuado de pequeñas cantidades de fructanos pues provoca síntomas gastrointestinales. Seguramente tiene que ver con la composición de la microbiota intestinal. Estas personas se pueden englobar dentro de lo que se conoce como sensibilidad al gluten no celíaca. No es el gluten lo que te está sentando mal, sin embargo comer trigo te sienta mal y suele ser pues esto, por el contenido en fructanos. De esto ya he hablado yo en algún vídeo. Una vez más me voy a usar el refranero popular para este debate, y es la dosis lo que hace el veneno. Si no eres celíaco, pues tal vez te puedas permitir comer gluten, pero no tanto como consumimos actualmente. En todo el mundo, pues para que os hagáis una idea, se cosechan unos 750 millones de toneladas de trigo al año, y eso supone unos 100 kilos de trigo por cada persona del planeta, ¿vale? Un kilito cada 3,6 días. Si 100 gramos de pan tiene alrededor de 260 calorías, hablamos de 2.600 calorías solo procedentes del trigo cada 3,6 días, como media, ¿vale? No digo que todo el mundo lo haga, solo procedentes prácticamente de pan. Es mucho, es mucho. Entonces, bueno, pues para concluir, yo os recomendaría lo siguiente. Aquellas personas celíacas diagnosticadas, erradicar completamente el gluten para siempre. No compres, yo siempre digo, quita el gluten, pero no te hartes de panes industriales. Compra pan natural de panadería con masa madre, pues con trigo sarraceno, por ejemplo. Y si te hartas de sustitutos procesados llenos de grasas trans y azúcares, entonces sí, la dieta sin gluten sí que va a ser perjudicial para ti. O sea, la base es siempre una alimentación lo más natural posible. Si presentas sensibilidad al gluten no celíaca, posiblemente debido a estos fructanos que hemos hablado, unos polisacáridos del trigo, también deberías comer gluten, o al menos
tampoco deberías comer gluten, o al menos deberías reducirlo hasta una pequeña dosis que toleres sin tú sentirte mal, ¿vale? Por lo menos reducción, en el caso de que presentes una sensibilidad, aunque tal vez pues la eliminación un tiempo te ayude mucho a recuperar tu salud digestiva. Tercer caso, si presentas una enfermedad autoinmune como una dermatitis herpetiforme, tiroiditis autoinmunes, diabetes, asma o incluido otras enfermedades, pues por ejemplo infertilidad de causa desconocida, que también tiene relación parece ser y se benefician cuando dejan el gluten, pues lo que se recomienda es descartar la celiaquía en estos casos, pero si aún sin ser celíaco al retirar el trigo mejoras tu enfermedad, retíralo. Una dieta bien planificada, lo repito, sin gluten no es peligrosa. Lo peligroso, como ya os he dicho, es hartarte de procesado, sustituir el pan natural por un montón de pan procesado industrial. Por supuesto que ahí entonces puede haber un desequilibrio en la dieta, pero si haces una dieta natural y lo más sana posible, no va a pasar nada. Y el último caso, si no eres celíaco, no presentas autoinmunidad, pero te sientes mejor sin gluten o reduciéndolo, en parte, o al menos de tu dieta, también puedes hacerlo. No pasa nada por hacer una dieta sin gluten, siempre que la base sea una dieta mediterránea, una dieta alcalinizante con verduras, legumbres, frutas, frutos secos, semillitas, aceites de oliva, pescado azul de pequeñito tamaño. Podemos vivir sin trigo e incluso sin cereales. Por suerte las vitaminas B también están en las verduras, la fibra insoluble también está en las hojas verdes, en las semillas, en los frutos secos. Si la dieta es variada y saludable, no te va a faltar ningún nutriente porque no comas gluten. La única desventaja sí que es que cuando te acostumbras a vivir sin trigo, al comerlo algún día, pues sí es posible que te sienta un poquito peor la digestión. Y es que la microbiota se va a adaptar a tu nueva dieta, pero no significa que te hayas hecho intolerante. Si empiezas otra vez a tomarlo, pues posiblemente ya no te siente tan mal. No hay evidencia que sostenga que dejar el gluten te haga intolerante al volverlo a introducir, por mucho que te digan eso. Así que nada. Eso es todo, quería haceros un resumen y bueno, pues si os ha gustado, darle un like, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.